Bueno, muchísimas gracias por los auspicios. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Seguiremos con el tema, como tú lo decías al principio, de lo que está ocurriendo en nuestro sur argentino y chileno, en una visión en la que ya lo veníamos diciendo de hace casi 10 años, en la que no estamos en el fin del mundo, ni estamos en lo más abajo del planeta, sino como ya es tapa de los distintos libros que se publicaron y que este es un accesorio de las últimas obras. Todo el sur argentino es virtualmente el techo del mundo en su directa y participación en el continente antártico, que bueno... Que es materia hoy del acecho de muchos, ¿no? Y que soñamos con que nos pertenezca, pero en los hechos, después de haber tenido el posicionamiento de nuestras Fuerzas Armadas en forma permanente, hasta el gobierno constitucional de María Estela Martínez Perol hizo base en la Antártida en el año 75, así que realmente... Te quiero preguntar, ¿hubo una reunión de gabinete inclusive en esa época en Antártida? Sí, en demostración de la soberanía nacional del continente antártico se realizó una reunión de gabinete con la presidenta María Estela de Perón en el año 75. Hoy todo nuestro sur, realmente a partir del paralelo 40, 42, virtualmente ya no nos pertenece. Vamos a tener dos partes hoy en los videos, una en lo que hace a el accionar de los mapuches, tanto en el sur chileno como en el sur argentino, en una pequeña recopilación de las últimas noticias referidas a este tema. Y un comentario de una periodista chilena que es explícita sobre lo que se está desarrollando allá. Y la segunda parte, bueno, en la que estará el almirante Cornejo con nosotros, referida a otro suceso lastimoso que también pasa en nuestro sur argentino, como es la angustia que estamos pasando todo el país. Y especialmente los que están dentro del submarino. Hay 7 salteños, ¿no? Creo que 7 en total. Es lo que realmente sí, desde salteños de Campo Quijano, de Irigoyen. Bueno, ya le preguntaremos al almirante Cornejo que nos cuente. Señor director, si ponemos en el aire el primer video, por favor. Por favor, compartí con nosotros el primer despacho de la Nación del 4 de noviembre del 2017. Atacaron el consulado argentino en el sur de Chile en una protesta por Santiago Maldonado. Es el tercer ataque al consulado argentino en Concepción, Chile, en menos de 2 meses. Quebraron vidrios y rayaron el frente en protesta por Santiago Maldonado. Ernesto Manteiga, cónsul argentino en esta ciudad, 500 kilómetros al sur de Santiago y muy cerca de la zona donde se ha desarrollado el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, dijo a la televisión local que estaban encapuchados, eran personas muy agresivas que lanzaron contra el inmueble botellas con pintura. Tiene que ver con la posible extradición de Facundo Jones Guala, un supuesto mapuche que probablemente sea extraditado a Chile. Quedaron rayadas frases como justicia por Santiago Maldonado y todos los estados son asesinos. Cada vez son más violentos, no sabemos quiénes son. Lo que han escrito es muy confuso. Hablan de Santiago Maldonado, de que todos los países son asesinos y además ponen el signo de la anarquía. Estamos viviendo en una época de violencia muy peligrosa, agregó el cónsul. Bueno, esto fue en el sur de Chile, consulado argentino. Creo que es uno de los muchos indicios, vamos a compartir un par con ustedes, de esta guerra indirecta que viene librando la ONG Mapuche Nation, que representa a todos los mapuches en una ciudad que está plagada de mapuches, Bristol, Inglaterra. Ahí está su sede, ahí está su parte principal, y que operan, creemos, en forma mancomunada, coordinada, con los simpáticos mochileros que también están por toda esa zona. Vayamos a un segundo despacho, ya ahora en nuestro propio país. La mañana de Neuquén da cuenta el día 13 de noviembre del 2017 de otra información parecida. Investigan un intento de sabotaje en un yacimiento. Intentaron incendiar un pozo y dejaron un mensaje. Entre los elementos que encontró la policía se cuenta un paño atado a un alambrado perimetral a unos 170 metros del pozo en el que se produjo el incendio, con una petición por la libertad del líder mapuche Facundo Jones Guala, quien está preso por una controvertida causa iniciada por un pedido de extradición de Chile. Bueno, eso, Neuquén. Vayamos ahora a Bariloche, donde Bariloche también pasa algo parecido, o sea, tenga presente esta coordinación en el tiempo y en el espacio, que no es ni espontánea, sino que donde hay coordinación
en una vasta zona geográfica, aunque usted no la vea, hay una mano coordinadora. Léenos por favor el despacho del diario Río Negro. Del día 11 de noviembre. Bariloche, una comunidad mapuche se asentó en Villa Mascardi. Unas 30 personas conviven hace 2 meses en la zona del histórico muelle del lago Mascardi. La justicia ya ordenó su desalojo. La Lafken-Winkul Mapu anunció la recuperación territorial de una sola zona de Villa Mascardi. El sector, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, comprende el histórico muelle de madera, Remu Lafken, y una zona que es visitada por cientos de bañistas cada verano. Los ocupantes indicaron que el grupo suma a varias familias, unas 30 personas entre adultos y niños, y que su estadía lleva unos 2 meses a pesar de que recién hoy se decidió hacerla pública. Bueno, este es el grupo que se hace llamar Lafken-Winkul Mapu, pero también hay otro que es el de la resistencia ancestral mapuche, que en la misma zona, según nos informa Infobae del 12 de noviembre, también hace de las suyas. La resistencia ancestral mapuche usurpó un predio de parques nacionales en Río Negro. Integrantes de la RAM ocuparon otra zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. La justicia ordenó el desalojo, pero advirtieron que están dispuestos a resistir. Más de 100 integrantes de la resistencia ancestral mapuche, RAM, tomaron un predio perteneciente a los parques nacionales en una zona cercana a la ciudad rionegrina de Bariloche. Los ocupantes argumentan que los terrenos les corresponden por derecho ancestral y advirtieron que están dispuestos a resistir. No queremos integrarnos, queremos liberarnos. Deben entender que el principio de autodeterminación de los pueblos habla de la posibilidad de rebelión, resistencia e incluso insurrección armada para objetivos como el separatismo, toma del poder u otras formas de revolución y libertad nacional. Reza un manifiesto publicado por la RAM en el 2014, donde exponen sus ideas. Ni argentinos ni chilenos, somos nación mapuche, añaden. Pero ni argentinos ni chilenos somos nación mapuche. Mira vos. Y el último, Río Negro, también de ámbito financiero es esto, del 27 de abril del 2017, que lo traemos a colación, en primer lugar, para darle una perspectiva, no digo histórica, pero una perspectiva en el tiempo. Este es un despacho ya que tiene 6 meses, antes que fuera todo este show y esta tragedia en lo personal de este pobre tonto que se ahogó porque estaba en el lugar que no correspondía, haciendo lo que no tendría que haber estado haciendo, de Maldonado. Léenos por favor esta pretensión de los mapuches allá en Río Negro. Tensión mapuche en Río Negro. Piden 1/4 de la provincia. El gobierno de Hueretilnec promueve un nuevo código de tierras. El gobierno busca modernizar y actualizar una ley de adjudicación de tierras que data de 1961. Los pueblos originarios la resisten. Violenta reacción contra propietarios de estancias. Pulseada. Los mapuches reclaman un porcentaje superior al número de tierras fiscales que tiene Río Negro. El Código de Tierras, que impulsa en Río Negro el gobierno de Alberto Hueretilnec, generó un cruce con los pueblos originarios mapuches, cuya ala más radical reclama que se le reconozcan 5 millones de hectáreas de las 20 millones que comprenden la provincia. O sea, nada más que el 25% de la provincia. Bien, bueno, es lo que tenemos. Lo más lamentable es que la República Argentina, el gobierno argentino, el anterior y el actual, no han dado indicio alguno de defensa de la soberanía territorial de la República Argentina. Se han metido cuando fueron arrastrados de prepo prácticamente por el caso Maldonado, y no les quedó otra, evidentemente, y era tan arcaico, tan incorrecto, tan poco ordenado y organizado la forma como lo enfocaron, que se terminaron permanentemente disparando en el propio pie, como lo hizo la ministra de Seguridad Bullrich y como lo hizo en la propia presidencia. Ahora bien, cuando uno cruza los Andes y ve la concientización que hay en la República Hermana de Chile respecto de toda esta problemática, ahí se habla en forma mucho más clara, en forma mucho más nítida, y ahí hay una idea mucho más enaltecida de las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Yo quiero que ustedes escuchen a la licenciada Teresa Madinovic, una periodista de Santiago, que hizo esta explicación por un canal en internet que se llama BBTV. Pongamos por favor el video. Desde hace una semana parece que la única forma de probar un delito es con las manos en la masa. De repente resulta que las comunicaciones por WhatsApp entre 2 personas que tienen prontuario, que hacen alusión directa a prohibiciones de armamento,
y a la realización de actos terroristas o delictivos, como quiera usted, son pruebas débiles, insuficientes como para determinar responsabilidades. Lo lógico, parece, sería suponer que estaban usando un lenguaje figurativo, metafórico. Y es que cuando los involucrados son los autodenominados defensores de la causa mapuche, los prejuicios juegan a su favor. Si se tratara de cualquier hijo de vecino, de usted o de mí, seguro que al Tribunal Popular le bastaría con un correo electrónico o una llamada telefónica para que fuéramos declarados culpables. Lo que pasa es que se trata de una moda, de una tendencia que la lleva. El mapuche es, por definición, y en contra de cualquier evidencia que diga lo contrario, una víctima. Y el sistema que lo condena, su opresor. Y cuando se piensa así, los hechos no se juzgan en su propio mérito. Porque sea lo que sea que algunos hagan, hay un trasfondo supuestamente épico que les da patente de corso, parece. Dentro de esa lógica, la huelga de hambre de los comuneros mapuche, acusados de efectuar disparos en un templo evangélico para amedrentar a personas que estaban participando de una ceremonia religiosa, de rociar el recinto con benzina para después quemarlo, esa huelga de hambre es casi equivalente al ayuno que hizo Juan Bautista en el desierto. Lo que pasa es que si hasta hace algunas décadas ser mapuche era razón suficiente como para despertar sospechas, hoy parece que basta con acreditar que alguien es mapuche para que esas sospechas tengan que descartarse de plano. Yo me niego, en todo caso, a comprar en el kiosco de la esquina la estupidez de turno. No soy racista, condeno el racismo. Y justamente por eso me siento con todo el derecho a decir que ya sea que se trate de un mapuche o de un británico, cualquier sospechoso de delito terrorista tiene que enfrentar un juicio distinto al de los demás, mucho más exigente, mucho más duro. En todo caso, yo pongo en tela de juicio la condición de mapuche de los integrantes de todos estos grupos. Evidentemente, sus apellidos son de origen mapuche. No todos en todo caso, eso es importante tenerlo presente. Pero si eso fuera suficiente como para acreditar la nacionalidad de una persona, entonces habría que decir que los chilenos, propiamente tales, los chilenos químicamente puros, no existen. Y que yo soy tan croata como ellos aborígenes. Que usen el macuñ o un cintillo en la frente tampoco alcanza, ya se sabe que Occidente es pródigo en recursos para movimientos de este tipo. De hecho, los nativos son casi un fetiche para la izquierda internacional. Y si no fuera quizás por el uso de esos vestimentas, se podrían generar suspicacias respecto de su verdadera identidad. ¿Para qué decir si se comunican, como de hecho lo hacen, vía iPhone o van al volante de una 4x4? Muchos de los líderes de estos movimientos funcionan así. Mapudungún no hablan, o al menos esa no es su lengua primaria. De hecho, consta que en sus comunicaciones privadas se expresan en chileno, en buen chileno. No creo, la verdad, que sean mapuches, pero si es que lo son, lo que tengo absolutamente claro, lo que no es susceptible de duda, es que no representan a su pueblo. De otra forma, no se explica que sus demandas no guarden relación alguna con las que tiene la gran mayoría del pueblo mapuche. Y si alguien cree que grupos como la CAM favorecen de alguna forma o en algún sentido a las comunidades que viven ajenas al conflicto, que se tome la molestia de recorrer el país y de hablar personalmente con esas mismas comunidades, que son las primeras y las principales afectadas por sus hermanos extremistas. En definitiva, los mapuches en huelga, y en general todos los que andan con este discurso de lo autóctono, representan a grupos de interés que han descubierto en la condición de indígena un nicho de negocio. Sí, un nicho de negocio. ¿O usted cree que las comunidades pacíficas trafican con millones como estas otras? No, pues, porque a esas no les queda otra que vivir de unas tierras totalmente pringadas, mientras que los radicales, los extremistas, trafican con el miedo. Y eso es súper rentable. Por de pronto, porque no tienen resistencia. Cobardes, eso es lo que son, cobardes. Lo que quieren es amedrentar y después reclaman porque los testigos no declaran a rostro descubierto. Cobardes que no tienen empacho en causar daño para desestabilizar el sistema y después quieren ampararse en el sistema. Pretenden zafar de la justicia cuestionando la legitimidad de las pruebas o la dureza de ciertas medidas cautelares. Ellos,
Los mismos que atropellan hasta los más básicos de los derechos, a veces incluso de sus más cercanos, apelando a la institucionalidad. En fin, yo creo en la igualdad ante la ley, creo en la presunción de inocencia, pero también creo que cuando hay antecedentes suficientes como para sospechar de alguien, este es el caso, y si no me cree, revise personalmente las pruebas. Es razonable que las medidas cautelares sean más exigentes. Cobardes los guerreros de Macetero, cobarde también el gobierno, como siempre. Bueno, creo que impecable, Javier, lo que acaba de contar la periodista chilena, porque nosotros al único que escuchamos en un medio nacional fue a Santiago Cunio, ¿no? Que está en Canal 26 y en algún otro canal, pero después hay como silencio de radio por parte, como bien lo decíamos al comienzo del bloque, de todos los sectores. Es decir, muy pocos se expresan porque hay como una corriente ideológica que todavía se impone, y lo explica muy bien la periodista chilena. Así es, yo creo que hay una prensa cómplice en silenciar todo lo que está ocurriendo en el sur argentino, y no solo en el sur argentino, a corto plazo ya lo tenemos en nuestros valles Calchaquí, demandas de naturalezas parecidas, en la que el conflicto indígena y los autotitulados nuevos aborígenes se apropian y declaran territorio sagrado, va a ser un ariete en la desintegración nacional a corto plazo. Recordemos, Javier, que la Argentina va de La Quiaca a Ushuaia, de los Andes al Atlántico, no hay ningún territorio sagrado, que yo sepa, todos estamos bajo la misma bandera que juró Belgrano en el río Pasaje, y de alguna manera la ley es la ley de la República Argentina. Pero bueno, todo esto es una ideologización de los conflictos, lo mismo que hablábamos de la ideología de género y lo demás. Claro. Es la nueva izquierda que realmente toma otras banderas, ya que se quedó sin las banderas del proletariado. Evidentemente se expresa, fíjate que todo lo que veníamos viendo la semana pasada, de ideología de género, en este caso se expresa a partir también de este tipo de revuelta, ¿no? Y que no tiene hasta ahora, por lo menos, más allá de que esté John Esguala preso, pero sigue habiendo desmanes. La semana pasada hubo varios ataques que no se dan a conocer. La conflictividad se va a ir creciendo, realmente hay distintos focos que se están propagando, y que realmente si no hay una actitud férrea del gobierno nacional y de los medios de seguridad correspondientes y de nuestro Poder Judicial, creo que la cosa puede que desmadrarse a corto plazo. ¿Qué diría Julio Argentino, no? Es decir, que lo mostrábamos la otra vez, no tengo ninguno de 100 acá, pero Julio Argentino, 2 veces presidente, que consolidó el Estado-Nación, ¿no? Y que de alguna manera, como lo explican varios historiadores, en definitiva fue una guerra con Chile, que se planteó en esa época cuando se daba la guerra del Pacífico. Para había consolidar otros temas históricos pero hay muchos temas históricos, merecen, ¿no?, demasiado tiempo para poder investigar. Pero en definitiva, la toma de conciencia de esto tiene que ver con no dejarnos llevar por estos rasgos ideológicos que van socavando las bases de nuestra soberanía. Así es. Gracias, Javier, por el informe. ¿Tenés algo para después? Yo sé que hay algo para después.